¿Cuántos están contentos en esta mañana? Un poco de calor, pero hay menos calor, ¿no? Que antes, digo yo, ¿no? Bueno, desde el inicio de los tiempos, la humanidad se ha dedicado a enseñar que mientras más hablamos de nuestras cualidades, mayor será nuestro éxito. Sin embargo, es posible que muchas veces, a pesar de estar altamente cualificado para alguna actividad, altamente preparado y teniendo muchos conocimientos, no alcancemos el éxito esperado. Entonces, cuando esto sucede, viene a nosotros un sentimiento de frustración por lo que sucede, porque no alcanzamos lo que deseamos. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, estoy redundando, un ejemplo de ello sería el proceso de selección para una posición en una empresa. Es posible que una persona esté altamente cualificada para ocupar esa posición y se dedica a llevar el currículum y lo llaman a la entrevista. Pero resulta que después que termina el proceso, esta persona no ha sido seleccionada. Lo contrario también puede suceder. Una persona que no se siente capacitada para ocupar un puesto en una empresa y sin embargo intenta, le hacen la entrevista y entonces la seleccionan. Esto tiene una explicación. Ambos casos tienen una explicación. Ciertamente, nuestros logros dependen o van relacionados con nuestras capacidades, con nuestras fuerzas. Yo no puedo alcanzar algo si no tengo fuerzas. Ahora la pregunta es, ¿dónde están mis fuerzas? ¿Alguien se acuerda de Sansón? La Biblia nos habla de un personaje llamado Sansón y la palabra dice que Sansón tenía una fuerza extraordinaria. Él guardó por mucho tiempo el secreto de dónde estaban sus fuerzas, hasta que se lo reveló a Dalila. Y cuando leemos el pasaje, algunas personas pueden pensar que la fuerza de Sansón, ¿dónde estaba? En la cabellera, ¿no? La fuerza de Sansón no estaba en la cabellera, la fuerza de Sansón estaba en el poder de Dios. Y lo demuestra la palabra, porque Sansón no cumplió su compromiso y el Señor se apartó de él. ¿Cuándo perdió las fuerzas? Cuando Dios se apartó de él. Las fuerzas de Sansón no estaban en su cabellera. Otro personaje que conocemos mucho es David. ¿Cuántos les gusta David? David es un gran personaje de la Biblia. Y mucha gente cree que la onda que David le lanzó a Goliat fue la que realmente derrotó a Goliat. ¿Quién se iba a imaginar que un pequeñín iba a derrotar a un gigantón? ¿Dónde estaba la fuerza de David? ¿En la onda? No. La fuerza de David estaba en el poder de Dios que actuaba en David y en la onda. Y como tercer ejemplo tenemos a Pablo. ¿A cuánto le gusta a Pablo? He dicho tres personajes, algunos dieron amén con Goliat, otros con David. ¿A cuánto le gusta a Pablo? Pablo es tremendo apóstol, es el último apóstol que yo he conocido. Pablo. Bueno, lo he conocido de la Biblia, obviamente no he hablado con él personalmente. Ojalá algún día lo veré en el cielo y le preguntaré, oye Pablito, y ahí nos tomaremos un cafecito, Pablo y yo juntos. Hay muchos personajes que yo quiero conocer cuando esté en el cielo. Pablo también habló de sus fuerzas, pero Pablo, a diferencia de Sansón, no ocultó dónde estaban sus fuerzas. Al contrario, Pablo les escribió una carta ahí a los de Corintios para decirle dónde estaban sus fuerzas. ¿Cuál fue esa carta? Parte del texto lo acabamos de leer. Pablo le dijo a los corintios que su fuerza estaba en el poder de Dios actuando sobre él. Porque cuando el poder actuaba, era que él era fuerte. Pero para que fuera fuerte, él tenía que ser débil. Cada uno de nosotros tiene fuerza, claro que sí. Pero la fuerza que nosotros tenemos, hermano, no está en nuestras cualidades, no está en nuestras, facilidades, en nuestro conocimiento. La fuerza que nosotros tenemos para hacer las cosas viene de Dios, está en el poder de Dios. Y fíjense que Pablo nos habla acerca de dos situaciones en el texto que leímos. La primera de ellas nos habla de una experiencia sobrenatural que Pablo tuvo. Ya la vamos a ver, es fascinante. Él tuvo una experiencia sobrenatural, pero Pablo nos muestra que tanto en esa experiencia como en otra más, que habla de un aguijón en su carne que le daba mucho sufrimiento, ya vamos a hablar también del aguijón,
Son dos situaciones diferentes, pero Pablo nos dice que en las dos situaciones estaba el poder de Dios actuando en su vida. Fíjense, él nos está contando un testimonio acerca de esa experiencia sobrenatural y quiero resaltar, porque vale la pena, 3 aspectos de ese testimonio. El primero de ellos es que Pablo habla del origen de la experiencia que él había vivido. Él vivió una experiencia sobrenatural y él lo primero que dice es realmente de dónde viene esa experiencia. Porque él dice, vengo a las revelaciones y visiones ¿de quién? Del Señor. Pablo no comienza enalteciéndose a sí mismo. Pablo no dice, yo soy el ungido de Dios y por eso Dios me reveló. Pablo no dijo eso. Las revelaciones del Señor. Pablo dice que las revelaciones vienen de Dios. Ahora bien, ¿a cuántos de nosotros nos gustaría tener experiencias sobrenaturales? Yo creo que nosotros todos hemos tenido experiencias sobrenaturales. Ya vamos a hablar de cuál fue la primera experiencia sobrenatural. Fíjense que Pablo dijo que él estuvo en el tercer cielo. Él está dando el origen de esa revelación. Y así como Pablo, hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres a los que Dios le ha dado revelación. ¿Esto qué quiere decir? Si Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo siempre, Dios puede darnos revelaciones y puede darnos visiones a todos nosotros. Pero aquí quiero hacer una acotación. Hay que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con las revelaciones, tanto cuando las damos como cuando las recibimos. Porque las revelaciones pueden prestarse a malas interpretaciones. Y voy a ser un poco más detallista. He visto gente, no en esta iglesia, he conocido gente que cuando le habla a los hermanos le dice, Dios me ha dicho que te diga que te vas a casar el año que viene. Dios me ha dicho que te diga. Y Dios, bueno, y hay muchísimos más ejemplos. Tenemos que tener cuidado de decirle a alguien, Dios me ha dicho que te diga, porque yo te voy a decir una cosa, Dios al primero que le va a hablar va a ser a ti. Si Dios te quiere decir algo, el primer intento del Señor es decírtelo a ti. Dios no te lo va a mandar a decir primeramente. Cuando tú no oyes, cuando tú no quieres oír, es cuando el Señor envía a alguien para decírtelo. Tenemos que tener cuidado al decirlo y al recibirlo, porque entonces si lo recibimos y lo creemos, ¿qué pasa si me dijeron que me casaba el año que viene y pasan 5 años y no me he casado? Tenemos que tener cuidado con las revelaciones que damos y que recibimos. Y cuando las tengamos claros que el origen es de parte del Señor. Si hay una revelación y se cumple, viene de Dios. Si no se cumple, entonces vino de tus emociones. Si tú fuiste el que la dijiste. Y si te la dijeron, vino de las emociones del que te lo dijo. El segundo aspecto que quiero comentar es que Pablo, cuando nos está dando ese testimonio, es conciso y es preciso. Voy a explicar qué significa esto. Pablo es conciso porque fue breve en lo que dijo. Cuando volvamos a leer el texto en vuestras casas, cuando mediten en él, se darán cuenta que Pablo no dice mucha cosa de la experiencia que vivió. No es mucha información lo que nos está dando. Él fue conciso, él dijo lo importante. Y fue preciso porque él no supuso la experiencia que vivió, él la vivió. Dijo, subí al tercer cielo. Pablo no está diciendo, creo que fue el tercer cielo, creo que fue el primer cielo. Aquí quiero aclarar algo, porque ya creo que me están mirando primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. La palabra nos habla de 3 cielos. Pastor, pero si la palabra me dice que realmente yo iría al cielo, yo iría a un solo cielo, por supuesto que sí. Pero hay 3 cielos. El primer cielo es lo que llamamos la atmósfera de la tierra. Ese cielo que vemos, donde vuelan las aves, donde están las nubes, de donde vemos que cae la lluvia. Ese es el primer cielo. Pablo no dijo, fui al primer cielo. Pablo dijo, fui al tercer cielo. El segundo cielo es el universo físico, donde están las estrellas. O sea, un poquito más allá de las nubes, un poquito más allá de donde las aves pueden llegar. Las aves no han llegado a las estrellas. Las aves, cuando nosotros vemos las aves volando, están en el cielo. Uno dice, mira, están en el cielo. Sí, Señor. Ese es el primero. El segundo es donde están las estrellas. Y el tercer cielo, que es el lugar a donde vamos a ir nosotros cuando Cristo venga a buscarnos, es la morada de Dios. Y Pablo fue al tercer cielo. Pablo dijo, fui al tercer cielo. Él contó la historia y yo estoy seguro que no se tardó ni siquiera un minuto. No sé cuántos recuerdan cuando vinieron los chicos del TNT, nos dieron un taller acerca de cómo evangelizar. ¿Cuántos vinieron?
Uy, muy poquitos. No, sí vinimos bastante. Lo que pasa es que a lo mejor hoy no están aquí. Y ellos nos enseñaron una manera de dar un testimonio en un minuto. Cada uno de nosotros puede dar su testimonio de conversión en un minuto. Y incluso hasta en menos, siendo conciso y preciso, sin dar mucha vuelta. Pablo dio su testimonio de la experiencia que vivió. He preguntado antes, ¿cuántos quisieran vivir una experiencia sobrenatural? Y muchos dijeron amén. Pues déjame decirte que la primera experiencia sobrenatural que hemos vivido nosotros es nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. Hemos vivido una primera experiencia sobrenatural. Y hay personas que cuentan su testimonio acerca de la conversión, pero entonces es triste ver que las personas dicen lo que fueron, el pecado en el que estaban metidos y lo que son ahora, todo lo que ha cambiado su vida, que eso por supuesto está bien, todo lo que mi vida ha cambiado. Por ejemplo, si yo antes era un mentiroso, yo no digo mentiras. El Señor te ha cambiado. Pero tú tienes que decir, es porque la mano de Dios me ha cambiado, es porque Jesucristo me ha cambiado, es porque el Señor ha moldeado mi carácter. Es lo que Él ha hecho en mí, su poder en mi vida. No es que yo he cambiado porque yo he querido. ¿Cuántos aquí han cambiado porque han querido? Hermano, la semana pasada creo que lo hablamos. A veces nos esforzamos por hacer las cosas bien, pero si no está la mano de Dios, no vamos a poder cambiar. Solamente la mano de Dios puede moldear nuestro carácter. Y eso es lo que tenemos que hablar nosotros en nuestro testimonio. Hablar del origen de la experiencia que tuvimos, porque te voy a decir una cosa, tú no llegaste a los pies de Cristo porque tú quisiste. Tú dijiste que sí finalmente, pero la gracia de Dios te estuvo persiguiendo a ti y a mí. Nadie llega a ser cristiano, porque sí, porque es guay, porque es bonito, porque yo tengo la fuerza. No, en realidad la gracia de Dios te persiguió y tú solamente dijiste sí, al igual que yo. La tercera característica que yo veo en el testimonio de Pablo es que Pablo fue sincero y fue humilde. Voy a decir por qué fue sincero. Pablo, si se acuerdan lo que leímos, dijo, fui al tercer cielo, estuve en el tercer cielo. Y Pablo dice, si en cuerpo no lo sé, si en espíritu no lo sé. Y dice, Dios lo sabe. Fíjense como siempre pone primero al Señor. Si estudiamos la vida de Pablo nos daremos cuenta que durante toda su vida, desde que él conoció a Jesucristo, siempre enalteció al Señor. Siempre le dio la gloria a Él. Nunca Pablo quiso ponerse por encima y glorificarse a sí mismo. Bueno, excepto en lo que vamos a hablar más adelante. Pero Pablo fue sincero. Él dijo, bueno, no sé si en cuerpo o en espíritu. Lo que sé es que fui al tercer cielo. Pablo podría haber dicho, no, es que el Señor me usó, el Señor me llamó, me transportó como lo hizo con Felipe. ¿Se acuerdan de Felipe? Pablo puede haber dicho, yo fui transportado y llegué allá y estaba en Los Ángeles cantándole al Señor. Pablo dijo que él no vio nada. Pablo dijo que él oyó palabras que una persona no puede expresar. Imagínense la grandeza de lo que Pablo vio allá arriba. Pero Pablo no inventó nada y dijo, yo fui allá y había calles de oro, mar de cristal. Pablo no exageró en su testimonio con respecto a la experiencia sobrenatural. Pablo simplemente dijo la verdad. Y además hay un punto en el que dice que para no enaltecerse, para no jactarse de eso, él no lo contaba. Imagínense, pasaron 14 años para que Pablo contara lo que le había sucedido. Yo sé que muchos de nosotros cuando nos convertimos tenemos el deseo de decírselo a todo el mundo. Eso no está mal. Pero a veces, ya cuando somos cristianos, el Señor nos da una visión y entonces queremos salir corriendo a decir, no, lo que dije al principio, Dios me dijo que te dijera que te vas a casar, es que te vas a casar. Cuando yo dije al principio, tenemos que tener cuidado. Pablo tuvo, pero excesivo cuidado. Pasaron 14 años para que Pablo dijera la experiencia que había vivido. Pablo no fue impulsivo, eso es lo que dice esta palabra. Pablo no fue impulsivo. Eso fue lo que lo ayudó a ser conciso. Pero además, Pablo probablemente durante mucho tiempo estuvo meditando en lo que había vivido. Y no se apresuró a contarlo, no se apresuró a decir, yo, el ungido de Dios. Yo conozco personas que cuando hablamos con ellas, siempre dicen, no, es que Dios me dijo anoche, es que Dios me dijo esta mañana, es que Dios me dijo ayer, es que Dios me dijo, y es que Dios me dijo, y es que Dios me dijo.
hasta en extremo, en cosas tan detallistas como Dios me dijo que te regalara este reloj. Y yo, wow, Dios me dijo que, yo no digo que no sea verdad, hermano, pero es que Dios habla a todos nosotros. ¿A quién le ha hablado Dios en este lugar? Amén, a nadie. Bueno, aseguro que sí nos ha hablado. A cada uno de nosotros Dios nos ha hablado. La cosa es que a veces somos sordos para oír lo que Dios nos está diciendo. Sin embargo, vuelvo a lo que dijo Pablo. Pablo prefirió callarse. Pablo prefirió callarse y dijo: no me jacto para que no se piense de mí más de lo que ven en mí. Fíjense que aún importante es lo que está diciendo. Para que nadie piense de mí más de lo que ven y de lo que oyen de mí. Vamos a hablar un poquito de esto. Pablo no se quiso enaltecer, pero lo que quería era que la gente viera su testimonio. Porque dice: lo que la gente ve de mí, lo que la gente ve en ti, ese es tu testimonio. Eso es lo que tú eres. Si tú eres usado por el Señor, la gente lo tiene que ver en ti. El fruto se tiene que ver en ti. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando hablábamos del perfume agradable? De ti tiene que emanar un perfume agradable para el Señor. Cuando Pablo dice: no hace falta que yo me jacte, que yo diga estuve en el tercer cielo. Yo solamente espero que la gente vea cuál es mi comportamiento. Y aquí quiero decir algo: tengamos cuidado. También tengamos cuidado, porque yo puedo decir que soy pastor y me puedo presentar: hola, Pastor Adi. Yo lo puedo decir, y lo puedo decir porque quiero que se sepa que yo soy pastor. Pero cuidado, porque en el momento en que yo cometo un error, tú no eres pastor y tú no eres hijo de Cristo. O sea que no es nada más pastores. Yo soy cristiano, vale, pero a la primera que cometes un error, ¿qué es lo que hace la gente? No sé si te ha pasado, o solamente me ha pasado a mí y a mi esposa. ¿A alguien le ha pasado eso? Oye, pero tú no eres cristiano. Porque ¿qué pasa? Que los cristianos no podemos molestarnos, los cristianos no podemos llorar, no. Entonces tengamos cuidado con los títulos que nos damos. Hay mucha gente en el mundo cristiano, que se presentan como pastor, profeta. Wow, ese es tremendo. Profeta, apóstol, el apóstol fulano. Y yo busco sus nombres aquí en la Biblia y no están, de esas personas. Y es que no van a estar. Yo prefiero presentarme como mi nombre y ya está. Que sea como Pablo, que la gente vea que tú eres un cristiano. No hace falta, bueno, si te lo preguntan obviamente lo puedes responder, pero si no. Ahora hablemos acerca de la segunda situación, el aguijón. ¿Cuántos conocen lo que es un aguijón? Fíjense, voy a dar varios conceptos de lo que es un aguijón porque tiene varias connotaciones. La primera de ellas: un aguijón es la punta o extremo puntiagudo de un palo con el que se aguija. Bueno, en otras palabras, con el que él se pincha, con el que se estimula a los animales. Es algo parecido, lástima que no les presento la foto, la figura, pero imagínense que es más o menos como una flecha, tiene una punta. Eso es el aguijón, eso que pincha, y eso lo usan para estimular a ciertos animales. El segundo concepto de aguijón dice lo siguiente: órgano punzante generalmente con veneno que tienen en el abdomen algunos arácnidos como los escorpiones y algunos insectos como la avispa. Ese es el segundo. Las avispas tienen en su barriguita, en su abdomen, una puntita con la cual pinchan. Eso es un aguijón. Ahora, bíblicamente hablando, ¿qué es un aguijón? Según lo que yo investigué, dice: indica algo que frustra y causa problemas en la vida de las personas. Es decir, un aguijón representa una dificultad recurrente en la vida de una persona. Una dificultad que además le trae dolor y sufrimiento. Recurrente quiere decir repetitiva. Eso es un aguijón. Pero también un aguijón, el propósito de un aguijón es que nos hace más dependientes de Dios. O sea, que no es malo. El aguijón como tal no es del todo malo. Ahora fíjense, Pablo dice que le había sido dado un aguijón y él mismo lo llama un mensajero de Satanás. Obviamente cuando Pablo está hablando, Pablo no se está refiriendo ni a la flecha esa que les comenté al principio, tampoco está diciendo una avispa me picó
Eso no es lo que está diciendo Pablo. Él no está hablando en ese sentido literal. Pablo, cuando está hablando de una dificultad recurrente en su vida. Algo que no lo dejaba y que le producía mucho dolor. La palabra no dice realmente cuál era el aguijón de Pablo. ¿Alguien aquí sabe cuál era el aguijón de Pablo? Debido a que la palabra no dice explícitamente cuál era el aguijón de Pablo, han habido diversas opiniones, personas que se dedican a estudiar la Biblia, y algunos dicen que se trataba de una enfermedad física, incluso han dicho que podía haber sido la malaria, que ese era el aguijón que Pablo tenía. Otros dicen que se trataba de un problema en la vista, que Pablo, por algún versículo que está en la Biblia, que se trataba de que Pablo tenía un problema ocular, que no veía bien. Incluso en el libro de Timoteo, en el segundo de Timoteo, hay un texto que habla de una persona, un tal Alejandro el Candelero. Y dicen que este señor le hizo mucho daño a Pablo. Entonces concluyen que el aguijón de Pablo era este señor. No sabemos cuál era el aguijón de Pablo, pero lo que sí podemos asegurar es lo que Pablo mismo está diciendo en la palabra. Pablo dice que le fue enviado para no envanecerse. Lo que podemos asegurar es que este aguijón que Pablo tenía, que no sabemos cuál era, producía en Pablo que no se envaneciera. El aguijón lo permitió el Señor para moldear el carácter de Pablo, para crear en él un carácter humilde. El aguijón le hacía sufrir, sí, pero Pablo creció con ese aguijón. Podríamos pensar, la Biblia no dice tampoco cuándo le fue quitado el aguijón, si es que le fue quitado. A lo mejor Pablo murió con ese aguijón. La Biblia no habla de eso. Pero ya conocemos el testimonio de Pablo. Ya sabemos cómo terminó la vida de Pablo. Lo vamos a hablar más adelante también. Y en el texto dice que Pablo, con el sufrimiento, con aquel aguijón que tenía, le pidió 3 veces al Señor que le quitara el aguijón. ¿Cuál era la solución? La solución para Pablo era que se le quitara el aguijón. Pero habían 2 posibles soluciones: que se le quitaran o que se le diera la fuerza necesaria para vivir con ese aguijón. ¿Qué creen ustedes que pasó? El Señor le dijo: no, bástate mi gracia. Cuando nosotros tenemos un aguijón en nuestra vida, yo quisiera que en tu pensamiento ahora estés recordando si tienes algún aguijón, que yo estoy seguro que muchos lo tenemos. Ya vamos a hablar de algunos ejemplos de aguijón. Si tú tienes un aguijón en tu vida, es posible que le hayas pedido al Señor, como Pablo: quítame esto, Señor, que ya no puedo más. Un aguijón, cuando ustedes vivan un sufrimiento que es repetitivo, podrían ir pensando que eso puede ser un aguijón. Es bueno meditar en ello, porque cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos un aguijón, es porque el Señor nos quiere decir algo respecto a eso. Y Pablo le dijo: quítame el aguijón. El Señor le dijo que no. Y las posibles respuestas que nosotros podemos tener del Señor son las mismas: o sí, o no, o espérate un tiempo. Cuando nosotros le pedimos al Señor algo y Él nos dice que sí, ¿cómo nos ponemos? Alegres, ¿no? Todos nos sentimos contentos. Cuando nos dice que no, no nos gusta mucho. Bueno, es normal que no nos guste. Pero ¿sabes lo que no podemos muchas veces llevar? Cuando nos dice todavía no. Porque no sabemos cuánto tiempo va a pasar para que nos dé eso. Y como somos tan impacientes, vamos pensando: ¿pero cuándo? ¿Pero cuándo? ¿Pero cuándo? Y es una oración que se hace recurrente. A veces nos cansamos de orar por lo mismo, se nos olvida, pasan meses y nos acordamos y volvemos a orar. Pero es que el Señor no me ha respondido. No, el Señor sí te ha respondido. El Señor siempre responde las oraciones, hermanos. Siempre. Lo que pasa es que muchas veces no son las respuestas que nosotros esperamos. Y Pablo estaba siendo moldeado para ser de un carácter humilde. Pablo aceptó lo que el Señor hizo. Fíjense, cuando el Señor le dice a Pablo: bástate mi gracia, y voy a leerlo otra vez, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, acabamos de decir que vivió 2 experiencias, una experiencia sobrenatural y el aguijón en su carne. Y con esto el Señor le está diciendo: en la debilidad hay poder. En tu debilidad hay poder. Poderosa debilidad, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos debilidades. ¿Cuántos aquí no tienen debilidades?
¿Cuántos aquí no tienen debilidades? ¿Cuántos aquí son fuertes en todo momento y en todo tiempo? Sí, pastor, tú tienes una debilidad, te gusta la tarta de chocolate. Como dijo la Nieve, ¿no? Qué debilidad, no puedo ver una tarta de chocolate porque para mí es una debilidad. Pero esa no es la debilidad de la cual quiero hablar. He dicho que iba a comentar un poco ejemplos de aguijones. El mayor ejemplo lo voy a dar como testimonio de mi vida, de lo que es para mí un aguijón. Y lo he vivido. Yo siempre he querido tener un buen trabajo, triunfar en mi trabajo, que se reconozca mi trabajo, crecer en mi trabajo. De hecho, cuando me gradué en la universidad, yo esperaba que cuando tuviese un trabajo empezara a escalar, a subir y pensaba llegar a ser un gerente del trabajo, en el trabajo, tener un título de gerente. Y yo tengo como 25 años, tal vez, creo, ¿no? Más o menos, sí. Ya trabajando, siendo profesional. Y a lo largo de toda mi carrera me ha sucedido siempre lo mismo. En muchas oportunidades he perdido el trabajo, tanto en Venezuela, cuando vivía en Venezuela, como aquí. Y yo veía que la situación se repetía. Incluso, lo cuento con un poco de gracia, cuando vino la pandemia, yo tenía un empleo maravilloso. Yo estaba contento, todos los días le daba gracias al Señor por mi trabajo. Y estaba feliz de mi trabajo. Pero fue nada más llegar la pandemia, estando en casa me llamaron para decirme que no me podían seguir contratando. La empresa tuvo que salir de muchas personas y entre ellas estaba yo. Y yo le dije al Señor, pero si no he hecho nada, no me he portado mal, ahora resulta que con la pandemia también me quedo sin trabajo. Y en principio lo tomé de esa manera, me sentí un poco mal, pero lo conversaba con mi mujer esta mañana. Bueno, y otra vez se lo hemos conversado. Durante el tiempo de la pandemia, aunque no lo creamos, fue un año que estuve sin trabajo y créanme, fue un año de felicidad para mí. Fue tremendo porque lo que me había pasado anteriores veces me había quedado sin trabajo y yo lloraba, me sentía triste, hasta me amargaba. Me sentía amargado, respondía mal a mi esposa, a mi hija. Estaba de mal humor siempre por no tener trabajo. En cambio, durante la pandemia, imagínense lo que sucedió. Yo siempre lo digo, me dio tiempo para conocer más mi casa. ¿Cuántos aquí conocen su casa, cada rincón? Es difícil conocer nuestra casa, ¿sabes por qué? Porque no estamos allí siempre. Conocemos nuestra habitación, la cama, conocemos la cocina para comer, por supuesto, ¿verdad? Pero hay rincones de mi casa que yo no los conocía. Cosas que estaban allí que yo no me acordaba. Durante la pandemia yo caminaba por mi casa y me sentía feliz, parecía un conejito ahí en la terraza de mi casa. ¿Saben qué más pasó? Que durante ese tiempo yo estaba estudiando en el ISI, no sé si conocen lo que es el ISI. Estaba estudiando, es a nivel universitario, es teología. Y me dio tiempo de sacar 6 materias. Me puse a estudiar y cada día estudiaba y era sacando exámenes tras exámenes. Era como una máquina de hacer exámenes, de leer los libros. Y saqué 6 materias. Fue impresionante. Cuando yo vi que había hecho eso, dije, wow, en un año nadie puede sacar 6 materias. Bueno, puede, pero con el poder del Señor. Y eso fue lo que sucedió. Y para mí, eso era mi aguijón. Después que pasa la pandemia, consigo empleo. Y conseguí un empleo donde estuve 2 años. 2 años y vuelvo a quedar sin empleo porque se acabó el proyecto. Y yo me reía y decía, bueno, Señor, tú mismo. Otra vez, pasó como un mes, eso fue hace poco, pasó como un mes y me contrataron en otro lugar. Y mientras preparaba esta palabra, el Señor me hizo ver claramente cuál era mi aguijón. Lo que yo le preguntaba al Señor, ¿por qué del aguijón? Y el Señor simplemente me puso el ejemplo de Pablo. Para que no te enaltezcas, para que no te envanezcas. Algo tengo que aprender yo de ese aguijón. Un aguijón también puede ser una enfermedad. Alguno puede vivir toda la vida con jaqueca, siempre dolor de cabeza, repetitivo. Señor, quítame este aguijón, y el Señor no te lo quita. Porque sabe que si te quita el dolor de cabeza, es posible que tú te apartes de Él. Es posible, yo no estoy diciendo que sea así. Una enfermedad puede ser permitida en tu vida como un aguijón para que tú dependas más del Señor. Y en realidad ese es el propósito de un aguijón. Yo tengo claro que mi vida laboral depende del Señor. Porque como le decía a mi esposa, siempre tengo trabajo. Aunque me quede un tiempo sin trabajo, siempre consigo algo. Y si tenemos una enfermedad y el Señor no la cura
Él la puede curar. ¿Cuántos saben que el Señor puede sanar cualquier enfermedad? Su poder puede sanar una enfermedad. Pero si no lo hace, como con Pablo, si era una enfermedad lo que tenía, era por algo. Ahora bien, aquí viene lo que dije hace un rato: poderosa debilidad. Pablo dijo: cuando soy débil, soy fuerte. Eso es un poco, hay algo contrario allí, ¿no? Un poco difícil de entender. ¿Cómo que cuando soy débil, soy fuerte? Es muy sencillo, porque mi fortaleza es humana, mis fuerzas son humanas, pero el poder de Dios es sobrenatural. ¿Cuándo se manifiesta el poder de Dios? Cuando yo soy débil, cuando yo no estoy aquí, cuando yo no me enaltezco. ¿Qué dice la palabra? El Señor mira de lejos al altivo. En cambio dice que da gracia al humilde. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Pablo estaba soltando un perfume agradable para Dios, porque Pablo no quería enaltecerse. Y el Señor le dio de su gracia a Pablo y le dijo: porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay momentos en la vida en que nos podemos sentir muy débiles. Y te voy a decir algo más. Muchas veces en medio de nuestra debilidad nos apartamos del Señor. Nos apartamos de Dios porque no tenemos fuerzas. Y muchas veces cuando estamos viviendo una situación con un aguijón, posiblemente sea porque estamos apartados del Señor. Y el Señor usa el aguijón para que nosotros dependamos más de Él. La poderosa debilidad, aunque no se pueda entender, consiste en que tenemos que bajarnos, humillarnos, entender que nuestra naturaleza es pecaminosa, que nuestra naturaleza es limitada, que no podemos hacer nada sin el poder de Cristo, que nada podemos hacer con nuestras fuerzas, que no hay mérito que nosotros merezcamos. Dios no tiene ninguna obligación de darnos nada. Sin embargo, por su gracia, Él nos las da. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Recibir la gracia de Dios, conocerla. Hemos vivido un tiempo diciendo conociendo a Jesús, y hoy estamos hablando también, en estos tiempos hemos hablado de mirando la cruz. ¿Alguien así aquí conoce la gracia de Dios? Te voy a decir algo. La gracia de Dios, una característica que tiene es que siempre está disponible. ¿Sabes por qué? Porque nuestra gracia fue dada a través de Jesucristo. Él hizo ese sacrificio en la cruz por ti y por mí, y a partir de ese momento empezamos a vivir el tiempo de la gracia hasta que Cristo vuelva. Siempre está disponible la gracia. Bástate mi gracia, dijo el Señor. O sea que basta la gracia de Dios para que nosotros podamos tener la fuerza que necesitamos. ¿Cuál otra característica tiene? La gracia de Dios es nos aprueba delante del Señor. Porque cuando Él dice que su gracia no la da al altivo, es porque si tú estás recibiendo la gracia, no estás comportándote de manera altiva. Y cuando nosotros no somos orgullosos, eso agrada al Señor. Lo voy a decir de otra manera: cuando nosotros somos humildes, emanamos un perfume agradable para Dios, como lo decíamos la semana pasada. Y tenemos que tener claro que si somos humildes, si queremos ser humildes, tenemos que saber que la gracia es un regalo inmerecido. Dios no nos va a dar más gracia porque nosotros tengamos grandes cualidades. Y voy a decirlo detalladamente. Dios no me da más gracia a mí porque sea un pastor. Dios no me da más gracia a mí que a ustedes porque yo traigo una palabra para la iglesia. Es más, no vamos a tener más gracia porque seamos más buenos. Aquí no hay nadie bueno. Lo siento si te creías que eras bueno. La palabra dice que no hay uno bueno. Ni uno hay bueno. Dios no nos va a dar más gracia por nuestras cualidades ni por todo lo que hagamos bien. Lo importante es que nosotros sepamos que el poder está en Cristo. Y el poder que está en Cristo, ¿dónde lo podemos ver? En la cruz. Cuando Cristo venció la cruz, ahí se vio el poder del Señor. Muchos pensaban que Jesús, que había derrota porque lo habían matado. Bueno, muchos pensaron de los que estaban allí, y el diablo también creía que eso era así. Pero Cristo resucitó. En esa cruz hubo victoria, en esa cruz hubo gracia, y la gracia te persigue todos los días a ti y a mí.
La tengo que recibir. Y es bonito lo que dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Al principio hemos dicho que Pablo no quería envanecerse. Y hemos comentado en la introducción que la humanidad nos ha enseñado que mientras más hablemos de nuestras cualidades, más éxito tendremos. Pero aquí nos está diciendo diferente Pablo. Me gloriaré en mis debilidades. Ay, sí, pastor, ¿qué quiere decir eso? Que como mi debilidad es ser mentiroso, ¿tengo que darme la gloria por ser mentiroso? Sí. Claro, hermano, yo no tengo por qué andar por la vida diciendo soy un mentiroso, y decirle a todo el mundo. Tampoco se trata de eso. Pero me glorío en mi debilidad, para que el poder de Dios actúe sobre mí, me enseñe, me moldee y yo deje de ser un mentiroso. Me glorío en mi debilidad más que en mis cualidades, porque además tampoco mis cualidades vienen de mí, mis cualidades vienen de Él. Recibo la gracia y me glorío en mis debilidades. Es lo que Pablo nos está diciendo. Ya para ir acabando, ¿qué hubiese pasado si Pablo, con el aguijón que tenía, me lo invento, iba a un psicólogo y le explicaba al psicólogo lo que le estaba pasando? ¿Qué habría pasado si Pablo, con el aguijón que tenía, iba a un amigo? Yo te voy a decir algunas cosas de las cuales yo pensé que podría haber pasado. Estas personas le pudo haber dicho a Pablo: dedícate a pensar positivamente. ¿Le suena de algo? Piensa positivo. Cada mañana la gente te dice: piensa positivo. Otra cosa que le puede haber dicho: el poder para derrotar ese aguijón está dentro de ti, así que dedícate a buscar en tu interior, analízate, haz así, como yoga, algo así es que se llama. Esa hubiese sido alguna posible respuesta. Ya tal vez no de un psicólogo, porque creo que los psicólogos no hablan de la yoga, pero sí de personas profesionales así. A lo mejor Pablo pudo haber ido por varios sitios preguntándole al psicólogo, al que practica la yoga, a un amigo, a un brujo. Yo sé que nadie aquí conoce a los brujos, pero los hay. Gente que a lo mejor creen que pueden conocer y te lo dicen. Otra cosa que pudo haber recibido como respuesta a Pablo: oye, necesitas ir a un grupo de apoyo donde se reúnen y hablan de sus problemas, y tú planteas el tuyo a ver qué te dicen para que te ayuden a buscar la solución. Y estoy diciendo que podría haberle pasado a Pablo, pero espero que estemos pensando qué podría pasarnos a nosotros si hacemos eso. ¿Qué respuesta vamos a recibir? Una muy común, hermano, una muy común que está pasando hoy en día en la sociedad: tómate este medicamento para que calmes la ansiedad. Medican a las personas. Entonces sí, las pastillitas le hacen quedar un poquito más tranquilo, dejan la ansiedad, pero en lo que pasa el efecto de la pastilla vuelve otra vez la ansiedad. Y así es un proceso que se repite. La lucha contra el aguijón es un proceso que se repite y se repite y se repite cuando lo hacemos con nuestras fuerzas. Y es que es increíble, porque terminamos agotados, terminamos cansados cuando nosotros luchamos con nuestra fuerza contra ese aguijón. Por eso se repite el aguijón, y se va a repetir y se va a repetir. Mientras no busquemos el poder de Dios que actúe en mi vida, el aguijón me va a vencer. Solamente lo puedo vencer con el poder del Señor. Y aquí lo voy a llevar a la gran comisión que tenemos como iglesia. ¿Cuántos conocen la gran comisión? La gran comisión dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Y ya hemos hablado de las miles de maneras de predicar el evangelio, pero solamente un evangelio, el que está escrito en esta Biblia. Esa es la gran comisión. Como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, estamos llamados a servirle al Señor. Estamos llamados a predicar su evangelio. Y es posible que tengamos un aguijón que nos los impida, una enfermedad. Es posible, como lo dije anteriormente, que como me quedo sin trabajo, ya no quiero predicar la palabra del Señor. Cada uno sabrá qué aguijón tiene. Y muchas veces, lamentablemente, hay personas que usan el aguijón para no servir al Señor. El Señor en esta mañana nos ha hablado la manera en que nosotros podemos
vencer ese aguijón. O no vencerlo, llevarlo, enfrentarlo. ¿Para qué? Porque la idea de un cristiano no es solamente venir a sentarse en una silla, es crecer, es alcanzar la meta. Y ahí está el ejemplo de Pablo, como dije hace un rato. Pensemos que Pablo tuvo un aguijón, pero tú sabes dónde está Pablo ahora, en la presencia de Dios. O sea que el aguijón no impidió que Pablo predicara la palabra de Dios. Gloria a Dios, porque por eso estamos aquí en esta mañana. El aguijón no impidió que Pablo continuara la carrera. El aguijón no impidió que Pablo llegara a la meta. Y el aguijón no tiene por qué impedir que tú y yo también lleguemos a la meta. Pero eso sí, no vamos a llegar a la meta por enaltecernos. No vamos a llegar a la meta porque yo soy pastor, porque yo soy mejor que cualquier otro. El viernes se nos hablaba un poco de esto. ¿Cuántos se acuerdan? No somos más que nadie. Y cuando nosotros, el viernes nos decía la palabra, cuando nosotros cotillamos, cuando nosotros murmuramos, estamos diciendo que nosotros somos mejor que la persona que no está presente. Y hermano, tú no eres mejor que yo y yo no soy mejor que tú. Algunos piensan que el aguijón podría ser, me pregunto, esa forma de hablar mal de las personas. Si ese es tu caso, el Señor espero que te haya hablado en esta mañana y te haya mostrado la manera de llevar ese aguijón. Porque te voy a decir una cosa, el aguijón no solamente causa sufrimiento a la persona que lo tiene, sino que a través de la persona también trae problemas para los demás y sobre todo dentro de una iglesia. Quiero pedirte que te pongas de pie. Señor, te damos gracias en esta mañana, Jesús, por tu